Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en todo el tiempo que hemos vivido podemos ver tus huellas de amor, de compasión, de misericordia hacia nosotros. Te agradecemos también porque nos llamas a escuchar tu palabra, a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo. Ayúdanos, Señor, para que nuestras mentes puedan estar enfocadas, que no haya nada que nos venga a entretener o a disturbar. Y, Señor, que podamos sacar de este estudio esta noche una gran bendición, así como tú quieres dárnosla. Bendice a aquellos que verán el video después, que para ellos sea también de la misma forma, Señor. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces pasaremos directamente al PowerPoint, porque vamos a estudiar, hacer un resumen. Tenemos aquí entonces las profecías de Daniel. Esta noche vamos a hacer Daniel 8 y 9, un resumen, lo que quiere decir un par de cosas. Número uno, que no vamos a entrar en muchos detalles de los que ya hemos entrado, así que ustedes pueden, con este resumen, aprender más o menos a hacer un repaso, pero pueden regresar a los otros estudios que hemos tenido en las últimas semanas, donde está Daniel 8 a 9 y Daniel 9 en bastante detalle. Y el otro asunto es porque esta es la base para lo que vamos a estudiar la próxima semana, el final de la profecía de los 2300 días, que tiene que ver con el santuario. Así que por favor les invito y les inspiro y les animo a que por favor repasen y repasen y repasen. Pasamos entonces al capítulo 8 de Daniel. Tengan sus Biblias listas, por favor. Y el capítulo 8 de Daniel podíamos dividirlo en dos secciones, por así decirlo. La primera sección es donde Daniel ve la visión que se le presentó. La segunda parte del versículo 20 en adelante es donde Gabriel viene para interpretarle la visión. Entonces, hay cuatro partes mayores, cuatro símbolos mayores en esta visión. El primero lo vemos ya aquí en la pantalla, es el carnero. Fue el primero que se apareció en la visión. Luego le siguió un macho cabrío que venía, que casi ni tocaba el suelo y arrebató al carnero. La tercera parte es que el cuerno del macho cabrío, ese que tiene en la mitad de la frente, se partió y salieron cuatro otros. De uno de ellos salió un cuerno que era muy pequeño al principio, pero luego creció. Y como vemos aquí, creció hacia el norte, hacia el sur, hacia la ciudad afable, dice en la profecía. Y luego, después de eso, entonces él escuchó una conversación entre dos seres celestiales. El uno le preguntaba al otro, ¿y cuánto durará la prevaricación? Y la respuesta que se le dio fue: hasta 2300 días de tarde y mañana, o 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esos son los cuatro aspectos mayores de la profecía, de la visión que vio Daniel en el capítulo 8 de Daniel. Recordemos también que esta visión la vio él antes de que el reino de Babilonia cayera, aproximadamente unos 3 años antes de que cayera, me parece a mí que es, ahorita no recuerdo exactamente, pero fue antes. Así que le está Dios dando información en cuanto al futuro, porque todavía está en el reinado de Babilonia, luego cae Babilonia y entra. Bueno, ya vamos a entrar aquí en el resto de esto, así que pasemos a la siguiente. Comienza entonces Gabriel a interpretarle la visión que había visto. En todas estas, Daniel quería no solamente la interpretación de lo que eran las bestias, etcétera, pero estaba muy interesado en la cuarta parte de lo que vio, porque como se había referido al santuario y a los servicios, entonces él dijo, esto tiene que ver algo con mi pueblo. Así que comienza Gabriel a decirle que el carnero son los reyes de Medo-Persia. Luego le explica que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Bueno, ya tenemos las dos primeras partes, vamos por la mitad, ¿verdad? De lo que él vio en la visión. Luego,
En los versículos 10 al 12, estos son la primera parte del capítulo donde Daniel ve la profecía, ve la visión y la describe. Vi esto, vi lo otro, hizo esto, hizo lo otro, arrebató contra este, así, etcétera. Aquí, cuando describe este cuerno pequeño, entonces comienza a usar nuevamente, aquí vemos que hay palabras y vocabulario que se refieren al continuo sacrificio y al santuario. No solamente eso, cambia también la dirección. Ya no son bestias peleando las unas con las otras como son los ejércitos de las armadas, de los reinados, etcétera, que es pues horizontal, diríamos, aquí en la tierra, sino que se engrandece hacia el ejército del cielo y contra el príncipe de la fortaleza, etcétera. Y cuando llega Gabriel a explicarle lo que es este cuerno pequeño en esta parte, entonces le añade más información. En los versículos 23 a 25, ahí es donde le está explicando lo que este cuerno pequeño que creció lleva a cabo. No solamente hay nuevas palabras, nuevo vocabulario, sino también hay nueva actividad. Aquí en esto le dan más información y lo ven allí en la pantalla. Por favor, pueden seguirlo también en sus Biblias. Al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Eso de entendido en dudas es entendido en engaños. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, quiere decir completamente, y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Fíjense que sigue esta actividad, ya no es con otros reinos, ya es contra el reino de Dios. Está atacando y haciendo arbitrariamente lo que él quiere contra el reino de Dios, contra los santos, los seguidores de Dios aquí en la tierra. Dice en el 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Esa frase quiere decir que aunque todo parezca muy bien por encima, por debajo de cuerdas está haciendo y deshaciendo, como se dice. Y termina diciendo, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Seguimos entonces ahora para repasar lo que hasta ahora hemos visto. Gabriel le ha interpretado lo del carnero, lo del macho cabrío, lo del cuerno que ha crecido, que es lo único que falta. Solamente la pregunta y la respuesta de esa conversación que él escuchó entre los seres celestiales. ¿Cuántos días serán? Hasta 2300 días fue la contestación, la respuesta, y el santuario será purificado. Entonces viene la parte que le estaba esperando. ¿Qué es lo que significa esto? Porque esto me sabe, yo lo conozco muy bien, porque esto tiene que ver con mi pueblo, esto tiene que ver con la nación judía. El santuario está allá en Jerusalén, de donde yo vine, de donde me trajeron cautivo. ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero saber, quiero saber. Y sigue hablando Gabriel y dice en el versículo 26, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Allí ven ustedes dos palabras, las dos son visión, pero la una tiene en paréntesis maré y la otra tiene en paréntesis chazón. Eso lo hicimos la semana pasada en el estudio que tuvimos el jueves pasado y hablamos de cómo estas palabras que en el original son diferentes, la una es chazón, la otra es maré, sin embargo se traducen las dos al español y al inglés como visión, una sola palabra, visión para los dos, pero tienen significados diferentes. Así que esto lo he puesto aquí también para que nos recuerde de eso. No vamos a entrar en mucho más detalle. Maré quiere decir una sección. La visión es la visión completa. Chazón, la que está en azul, es la visión completa, desde el carnero hasta lo último. Seguimos entonces ahora. Con razón que después de que Gabriel le dice esto y le dice que la cierre, que es verdadera y todo, pero que la cierre porque va a ser para muchos días, guárdala porque es para muchos días. Con razón que el último versículo del capítulo 8 de Daniel termina Daniel diciendo, y yo, Daniel, fui quebrantado
En inglés usa la palabra dismayed, que quiere decir desmayado. Y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, cuando me sentí un poquito mejor, hice el negocio del rey. Mas estaba espantado. ¿Acerca de qué? No de la visión entera, porque 3/4 partes se le habían explicado ya, sino de esa parte, la maré, visión, maré, que viene del original maré, esa sección que le habían dicho que la guardara y que termina diciendo, estaba espantado acerca de esa sección y no había quien la entendiese. Por favor, en sus Biblias, por favor, subrayen esa palabra entendiese. La última vez no lo hicimos, pero esta vez lo hago porque vamos a avanzar y nos va a ayudar a entender lo que viene ahora también. Estoy pidiéndole al Señor todo el tiempo que he estado estudiando y que el Señor me ha estado guiando en qué debo hacer y cómo lo debo hacer, cómo presentarlo, para que hayan esos enlaces, hayan esos puentes que nos ayuden a saber lo que va de aquí a allá y de dónde viene lo que llegó aquí. Entonces, esa palabra entendiese la vamos a ver también en el capítulo 9 y nos va a ayudar a entender de lo que se está hablando aquí. Bueno, noten que también él dice que estaba espantado acerca de la visión maré. Así termina el capítulo 8. Y recuerden que hay más de 10 años entre el capítulo 8 de Daniel, cuando él ve la visión y Gabriel le dice todo hasta las 3/4 partes, y luego el capítulo 9 de Daniel viene 10 años después. Todo ese tiempo él está en la misma situación, espantado, deseando saber lo que significaba esa 1/4 parte de la visión y sabiendo que no hay quien la entendiese. El único que la entiende es Dios y entonces él continúa orando, porque ya estudiamos el capítulo 9 de Daniel, estudiamos muy a fondo la primera parte de ese capítulo, allí la tienen ustedes enfrente de ustedes mismos en sus Biblias y recuerdan que allí él está ayunando, orando y estudiando la palabra de Dios, estudiando los escritos de Jeremías. Él quiere saber, Señor, ayúdame a entender esto. Él sabe que tiene que ir a la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento y por eso ora. Entre las cosas que ora por su pueblo y confiesa la rebeldía de su pueblo. Él no había participado individualmente en ella, pero está orando de una manera y confesando de una manera corporativa. ¿Por qué? Bueno, comparémoslo con la muerte de Cristo. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? Diríamos los judíos, los romanos. No, nuestro pecado lo puso a él allá. Pero ¿estábamos nosotros allá? No estábamos. Pero nuestro pecado él lo llevó. De la misma manera aquí, él está viendo las cosas, viendo la rebeldía de su pueblo y dice, Señor, perdónanos, tú tienes misericordia. Y le pide que por favor la reputación de Dios, la cual el pueblo judío ha dañado, ha tirado por el suelo en frente a los ojos de todas las naciones, que ahora Dios, por favor, obre de manera que la reputación de Dios, que está ligada al pueblo, ligada a la ciudad de Jerusalén, ligada al santuario que está en Jerusalén, que esas cosas sean otra vez usadas para levantar el nombre de Dios, para que todos sepan quién es el Dios creador de los cielos y la tierra. Después de que ya pasa la oración, y eso llega aproximadamente hasta el versículo 20, vamos a entrar aquí entonces ahora al versículo 21 al 23. Y dice, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio. ¿Cuál principio? No es Daniel, porque no es Daniel 9, porque Daniel 9 comienza con la oración y con la confesión, etcétera, etcétera, y no ha habido Gabriel ninguno. Bueno, seguimos adelante. Vino volando con presteza. Me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso es a las 3 de la tarde. Versículo 22. E hízome entender. ¿Recuerdan lo que vimos en aquel versículo? Que les dije que por favor subrayaran.
para que entendiese, ¿verdad? Él quería que alguien entendiera y no había nadie que entendiese. Ahora viene Daniel y le dice, he venido. Y a Daniel dice, él me hizo entender, habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte ¿qué? Entender la declaración. Noten allí que no le está mostrando una nueva visión. Le habla de la declaración. Cuando uno declara algo es porque uno habla, uno dice algo. Así que le quiere hacer entender la declaración. Todos estos son puntos que nos ayudan a ver y a entender que el capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel, a pesar de que tienen tantos años por en medio, sin embargo, son el uno la continuación del otro. Seguimos con el versículo 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, para mostrártela, para que tú entiendas, para hacértela comprender en otras palabras. Y dice, porque tú eres varón de deseos. Entiende, nuevamente ahí está. Entiende pues la palabra y entiende qué cosa. ¡Ja! Maravilla de todas las maravillas. Entiende la visión. ¿Cuál palabra usó Gabriel? Maré, la misma que le había mencionado en el versículo 26 del capítulo 8 cuando le dijo, y la maré, la visión de los 2300 días que se te ha dicho, de la tarde y la mañana, es verdadera, pero cierra, guarda todo esto porque es para mucho tiempo. Notan allí cómo ese puente tiene todas sus bases para agarrar del capítulo 8 al capítulo 9 y juntarlos, hacernos entender tanto a Daniel como a nosotros también. Sigamos entonces adelante, y esto lo hemos estudiado ya también la semana pasada, en Daniel 9:24, ahora el siguiente versículo, y ustedes tal vez lo están siguiendo en sus Biblias. Las 70 semanas, le dice, 70 semanas están determinadas. Determinadas quiere decir, basado en el significado de la palabra en hebreo, la palabra es chatak, la estudiamos la semana pasada, significa cortadas, separadas, decretadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso era lo que le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y estaba confesando, estaba pidiendo que la reputación del Señor vuelva a ser sacada del cieno en que ellos la han puesto. Y entonces aquí le dice, estas 70 semanas están determinadas, cortadas, separadas, decretadas. ¿De dónde? ¿De dónde están cortadas? De los 2300 días, porque no se ha hablado de esa parte todavía. Y le dice, vine a mostrarte lo que esas 2300 tardes y mañanas significan, y 70 semanas están cortadas de allí, como quien corta una tarta, y le dice, estas son decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, con los siguientes objetivos, y ahí están todos en el versículo 24. Yo los he puesto aquí por separado para que se vea más fácil. Para acabar la prevaricación o la transgresión, concluir el pecado, expiar o reconciliar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir. Por favor, noten que allí lo puse en rojo para que nosotros después, más tarde, cuando entremos en el resto de la interpretación que Gabriel le da a Daniel, podamos entender estas cosas. Y ungir al Santo de los Santos. Estos seis objetivos tienen que ver directamente con el trabajo y el ministerio, la misión del Mesías, Cristo Jesús. No hay otro que la pueda cumplir sino Él. Seguimos entonces adelante y ahora vamos a pasar al principio bíblico aplicado. Este principio bíblico es el de día por año. ¿De dónde viene esto? Bueno, repasemos eso también. Números 14:34, y les había pedido que por favor leyeran todo el capítulo para que lo entiendan y sepan de dónde vienen y sepa el contexto, etc. El versículo 34 es el que se refiere directamente con lo que estamos estudiando, así que no vamos a leer todo el capítulo aquí, pero por favor, estudienlo, léanlo. Dice en el versículo 34, conforme al número de los días
de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 ¿qué? Años. Por 40 días van a llevar las iniquidades por 40 años. ¿Qué les está hablando aquí? Habían mandado espías, habían regresado los espías con todo lo que habían reconocido en la tierra que Dios les había prometido y que estaban por entrar a ella. Y cuando trajeron el reporte, unos dijeron, Dios nos lleva para allá, con él podemos. Y 10 de los 12 que habían mandado dijeron, no, las murallas son muy grandes, hay personas que son gigantescas y no, mejor devolvámonos. Y el pueblo escogió escucharle a los 10, a los que hablaban en forma negativa. Y entonces al día siguiente Dios le dijo a Moisés, y aquí están las palabras, conforme al número de los días, 40 días fueron allá a reconocer la tierra los espías. Ahora, ustedes como se han rebelado, esa es su iniquidad, ahora entonces yo los voy a mandar a ustedes 40 años de regreso al desierto, 40 años, ¿por qué? Un año por cada día y conoceréis mi castigo. También encontramos en Ezequiel 4, 5 y 6. Esta aquí es Dios hablando con el profeta Ezequiel y le dice, no te voy a dar un mensaje, no te voy a dar algo por escrito, ni nada para que vayas y prediques y digas. La predicación la vas a hacer por actuación. Entonces, ¿qué es lo que vas a actuar? Bueno, delante de todo el pueblo, afuera en la calle, para que todos te vean, yo te he dado los años de la maldad, 390 años, por el número de los días. 390 días. ¿Qué va a hacer en esos 390 días? Se va a acostar por su lado izquierdo. Si ustedes leen antes y después de estos, verán qué es, pero yo he puesto solamente el detalle que estamos estudiando ahora. 390 días por el lado izquierdo, va a dormir por ese lado. ¿Por qué? Porque por 390 años la casa de Israel, el pueblo, la nación del norte, recuerda que ellos se dividieron en dos naciones, el pueblo, el reinado del norte y el reinado del sur, el reino del sur. El del norte, Israel, se rebelaron por 390 días, 90 años, tú vas a dormir por el lado izquierdo por 390 días. Y cuando cumplas esos, por la casa de Israel, entonces dormirás sobre tu lado derecho. Esta segunda vez que vas a dormir por un lado, será por el lado derecho y llevarás la maldad. ¿Cuántos años? 40 años de la casa de Judá, los del reino del sur. 40 días vas a dormir sobre tu lado derecho. ¿Por qué? Porque fueron 40 años de rebelión de la casa de Judá. Y termina diciéndole aquí en este versículo, nuevamente le dice, día por año. Y lo repite, día por año te lo he dado. Esta clave que viene de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras, es lo que nos ayuda a entender, porque aquí ahora no estamos hablando de bestias, ni de acontecimientos, ni de guerras, ni de reyes, no de nada de eso, se está hablando de tiempo. ¿Cómo entendemos este tiempo? Pues esta es la clave que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos entender. Y veremos cómo cala exactamente. La persona que no sepa y que no quiera saber, lo verá y dirá, ¿quién sabe qué será eso? Yo dejo eso es para locos. Pero para aquellos que son parte del pueblo de Dios, que quieren ser parte del pueblo de Dios, que buscan entender más de Dios, saber más de Dios, no es que Dios se está escondiendo, pero que sí quieren aprender, a Él el Señor nos da toda la información que necesitamos y su Espíritu Santo nos ayuda a encontrarla y a entenderla. Pasamos entonces a un cuadro que ustedes ya conocen también, porque lo hemos visto la semana pasada. Y entonces aquí está la profecía de los 2300 días, que son 2300 años literales. Y dice en el versículo 14 de Daniel 8, hasta 2300 días, años, y el santuario será purificado. Así que la primera parte allá están los 2300 días, la parte grande de toda la visión. Luego, Daniel le dijo en el versículo 24, que ya lo leímos, le dijo 70 semanas están determinadas para tu pueblo, o cortadas, sacadas de aquí, esta tarta que estamos cortando aquí, la vamos a dividir y aquí van 70 semanas, van a ser
para ti y para tu pueblo. 70 semanas son 490 días, ¿verdad? 70 por 7 son 490 días. Esos son días, claro, proféticos. Quiere decir que son 490 años literales. Allí vemos la sección de los 490 años, como la pueden ver allí marcada con este cuadrito. Luego, comienza a hablar en el capítulo 9 de Daniel, versículo 25. Le comienza a dar más detalle. Dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Bueno, 7 semanas más 62 semanas, ¿son cuántas? Son 69 semanas y aquí la vemos en el diagrama que tenemos. Aquí están las 69 semanas, que son 483 días, o sea, 483 años. Aquí está. Entonces, ¿qué le dice? Ponga cuidado cuando el decreto salga para reconstruir a Jerusalén, porque comienzas a contar desde allí y entonces eso te lleva hasta Mesías el príncipe. Aquí. Si estas son 69 semanas, ¿cuántas quedan de las 70? Queda una semana de las 490 años o las 70 semanas que le dijo que están cortadas, separadas, decretadas para tu pueblo. Entonces entendemos allí, pues, estas son las 70 semanas. Aquí como estoy haciendo el círculo con la flecha, esta sección son los 490 años o las 70 semanas. Muy bien. Como le mencionó allá en Daniel 9:25 que acabamos de leer, le dijo que cuente desde cuando el decreto se da, que van a haber 7 semanas y 62 semanas. En este diagrama, como les mencioné la semana pasada, no demuestra dónde están las 7 y las 62. Aquí hay otro que les voy a mostrar para que la veamos. En este no cabía, no tenía el espacio, pero mire, aquí está, 490 años, que son 69 semanas más una semana, aquí están las 70, y entonces entre estas, entonces dice, van a haber 7 semanas y 62 semanas, y claro, queda una semana todavía. Vamos a estudiar después más tarde. Solamente quería mostrarles esto aquí. ¿Por qué? Porque aquí está donde está el decreto, que de ahí se comienza a contar. Y luego 7 semanas son ¿cuántos días? 7 por 7, 49. Así que si contamos 49 años desde el 457, nos lleva al año 408. Y adivinen qué, la palabra de Dios se cumple. Ese año fue cuando se terminó la reconstrucción de Jerusalén. Ah, ¿que Dios habla la verdad? Bueno es saberlo, bueno es confirmarlo. ¿Que Dios nos dice por adelantado lo que viene? Sí, así es, porque dice en Amós 3:7, lo pueden escribir y lo pueden ir a buscar después, Amós 3:7. Dice, porque no harán nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Con qué propósito? Para que los profetas nos hagan saber a nosotros y nosotros estudiemos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que se dice allí. Entonces, por eso les quería mostrar esta. Pasemos de una vez, otra vez, a la que estábamos, que allí está más información de los capítulos y los versículos que se pueden leer para ver el cumplimiento de cada una de estas partes. Entonces, le dijo que comenzara con el decreto de reconstruir a Jerusalén. En Esdras, capítulo 6, versículo 14, y noten que allí dice UP, U con un acento. ¿Por qué? Esa es la última parte. No necesitan leer todo, lo pueden leer todo. No hay ninguna ley que no les permita hacer. Pero en Esdras 6:14 menciona que el decreto se ha dado por el rey Ciro, por el rey Darío y por el rey Artajerjes. Hubo 3 decretos en los que estos reyes, cada uno de ellos dijo, bueno, pueden regresar. Exactamente, muy bien, pueden regresar. Pero iban y no podían hacer nada. El segundo dijo, pueden regresar y pueden llevar a otra gente también, no solamente los que son sacerdotes y levitas y esto y lo otro, sino pueden llevar al resto. Todos los que quieran ir pueden ir.
Sí, pero iban allá y nuevamente no podían construir, tampoco tenían con qué. Pero Artajerjes le dio permiso a Esdras. Esdras es uno de los escritores, los escribanos del reino de Artajerjes, un medo persa. Y entonces Esdras, fue un profeta, lo mismo que Daniel. Y al igual que Daniel, este rey Artajerjes pudo ver y conocer al Dios verdadero, al Dios de los cielos, por medio de la vida, por medio del comportamiento, la conducta de Esdras. Y le dio un permiso. Este permiso no fue solamente que regresaran, sino que le dio permiso de que llevaran los materiales y eran del rey, de la tesorería del reino que se los debían dar. Y quiero que leamos allá en Esdras. Ya ustedes saben dónde encontrar a Esdras, ¿verdad? Después de primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, ahí está Esdras. Entonces, Esdras, capítulo 7, en el capítulo 7 está el récord de exactamente el registro de lo que dijo el rey Artajerjes en ese decreto para que regresaran. Los otros no los tenemos, pero estos sí están completos. Entonces, por eso es que este es el que nos ayuda a saber cuándo empezar a contar. Este fue en el año 457 a.C. y entre las cosas que le dice en el versículo 12 dice: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. ¿Cómo lo llama? Lo conoce al Dios del cielo. ¿Por medio de quién? De Esdras, su siervo. Por parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Pueden leer el resto, les da acceso a plata y a oro, les devuelve los vasos que habían traído de allá cuando trajeron a todos los pueblos, a todo el pueblo cautivo. Se habían saqueado los vasos del santuario de Dios y ahora Artajerjes se los regresa para que los lleve a donde deben estar, de donde vinieron. ¿Qué más le dice? Bueno, en el versículo 25 le dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes. Yo quería mostrarles algo más aquí. En el versículo 21 dice: y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego, o sea, enseguida. Les da permiso de que de la tesorería le den. Luego en el versículo 25 le dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces, gobernadores, arma el reino que debes armar allá. Y en el 26 le dice: cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado. Y en los versículos 27 y 28, entonces es Esdras ahora, después de haber escrito y traducido esto, y haberlo puesto en las escrituras, él añade, dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿No ven ustedes aquí la respuesta a la oración de Daniel? Que la reputación de Dios volviera a ponerse donde debía estar. Ese era su objetivo. Bueno, volvamos otra vez aquí al diagrama. Y comenzamos ya a contar desde el año 457 y entonces habíamos visto que esto nos lleva a las 69 semanas, nos lleva al año 27 después de Cristo, cuando Cristo fue bautizado. Exactamente cala. Y no solamente eso. Vimos en Lucas, capítulo 3, no lo vamos a leer todos ahora, pero ustedes regresen y consigan todos los detalles de esto en los demás videos, porque allí marcamos 7 personajes. 7 personajes de puestos altos como gobernadores, tetrarcas, sumos sacerdotes. Y todos estos 7 se dan allí como anclas. Miren, cuando todo esto sucede así, fulano está aquí, el otro está allá, y este es gobernador aquí, y el otro es este allá, y el otro allá, como que nos dijeran aquí a nosotros: bueno,
cuando ustedes sepan cuándo es que va a suceder esto. Cuando fulano sea el gobernador de California y fulanito sea el duque de Alemania y el otro sea el presidente en tal parte y el otro... Cuando todos esos estén en esos comandos, ustedes saben que ha llegado el tiempo. Así es lo que hizo Dios por medio de Lucas, de darnos la forma de encontrar exactamente cuándo fue el bautismo de Cristo. No sabemos cuál fue el año en que nació. Bueno, si nos vamos de hacia atrás, pues sabemos cuándo. Pero ese no se anunció exactamente. Este sí, ¿por qué? Porque calaba exactamente con lo que Gabriel vino a mostrarle en cuanto a las 70 semanas, parte de los 2300 días. Qué Dios tan precioso tenemos. En ese mismo capítulo de Lucas se cuenta cómo ese tiempo es importante. ¿Por qué? Porque fue cuando Jesús vino al que venía preparando el camino, que era Juan el Bautista, para que Juan lo bautizara. Y allí dice que cuando Jesús salió de entre el agua, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Todos esos detalles nos da allí. Pero hay un detalle más. Este sí vamos a ir allá y lo vamos a leer en Hechos capítulo 10. Lo leímos la vez pasada, pero vale la pena volver aquí porque esto lo tenemos que conocer bien. En el capítulo 10 de los Hechos encontramos que Pedro ha sido llamado por Cornelio el centurión. Un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, anda, manda a tus siervos a que traigan a Pedro que vive se está quedando en la casa de fulano de tal, en la calle tal, en el pueblo tal. Ellos fueron, lo trajeron. Lean el capítulo 10 de Hechos, por favor, todito, desde el principio hasta el final. Pero vamos aquí solamente a ver cuando Pedro ya comienza a hablar, ya ha llegado a la casa de Cornelio y comienza a hablar. Dice entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad, hallo que Dios no hace excepción de personas. Eso es Hechos 10:34. Y les sigue hablando. En el versículo 38 entonces les dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió? ¿Recuerdan la palabra que yo puse en rojo allá? Que para que fuera ungido. ¿Qué es eso de que ungió? ¿Qué es ungido? ¿Por qué tiene tanta importancia esa palabra? Porque Mesías, que es una palabra que viene del hebreo, quiere decir ungido. Y la palabra Cristo viene de Christos en el griego, que es la palabra que quiere decir ungido. ¿Y qué era lo que había dicho el ángel Gabriel a Daniel? Le dijo para que sea ungido el Mesías, el Hijo de Dios, el que va a venir, el Salvador del mundo. ¿Cuándo fue ungido? Cuando fue bautizado en el año 27 y bajó la paloma, el Espíritu Santo, fue ungido con el Espíritu Santo, dice aquí, le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando, etcétera, etcétera. Muy bien, todo va calando perfecto, vamos a ver el resto. Ahora regresamos a Daniel. Daniel capítulo 9, donde estábamos, pero ahora vamos a estar en el versículo 26. Versículo 26 del 9 de Daniel. Le dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, el ungido, ¿verdad? Mesías quiere decir ungido. Entonces, allí le dice, después de las 62, bueno, van las 7, después de las 62 que te dijimos y te dividimos allí, entonces vas a ver que el Mesías se le va a quitar la vida. No por sí mismo, él no se va a matar, él no va a morir de un infarto al corazón tampoco, sino va a ser muerto por otros. Pasemos al versículo 27. En otra semana, ¿cuál semana es esa? Bueno, ya van las 69, ahora nos queda solamente la última semana, la 70ª. Aquí está, esta es la última semana. Está más grande comparada con la 69 porque hay más cosas que están sucediendo y queremos poner más información en ella, ¿ok? Entonces, este último sector aquí es la última semana. Aquí la voy a ir despacio. Esta semana es aquí. Una semana tiene 7 días
por lo tanto son 7 años. ¿Y qué dice en el versículo 27 de Daniel 9? Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad, aquí está la mitad marcada por esta rayita. Aquí están 3 años y medio y 3 años y medio son 7. ¿Qué sucedió al principio? Fue el bautismo de Cristo. Comienza la última semana. Andar. Él fue bautizado en el otoño del año 27. Vamos a contar. Del 27 al 28, el otoño del 27 al 28 es 1, al 29 son 2, al 30 son 3 y le ponemos 6 meses, llegamos a la primavera del año 31. Cristo murió el año 31 en la primavera. Exactamente en la mitad de la última semana, como había dicho aquí en el versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Porque después de eso ya no había que ofrecer ningún corderito para recordarles que el Cordero de Dios iba a venir. Ya el Cordero de Dios había muerto, había dado su vida por el pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que nazca aquí en esta humanidad antes de que Cristo venga. Ya cesó el sacrificio y la ofrenda. El Cordero de Dios había muerto. Por favor, lean en Mateo, como dice allí, Mateo 27, 32 al 51. Sabemos que allí dice que el telón, la cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, y vamos a estudiar bastante de esto la próxima semana con el favor de Dios. Ese telón se rasgó de arriba a abajo cuando Cristo murió. Esa tarde, a las 3 de la tarde de ese viernes, ese telón se rasgó. ¿Por qué? Ya no había necesidad de tener más sacrificios, de hacer ninguna de esas cosas que se habían hecho allí por tantos años, señalando que Cristo iba a venir. Todo señala a Cristo en el santuario. Asimismo sucedió exactamente a los 3 años y medio. Quedan 3 años y medio por terminar las 70 semanas. Y esto nos lleva, pues, de la primavera del 31 al 32, al 33 y al 34. 6 meses más llega al otoño del año 34. ¿Qué sucedió? Bueno, el apedreamiento de Esteban. Y con el apedreamiento de Esteban, el tiempo de misericordia o de prueba, el tiempo de prueba que Dios les había dado, 70 semanas están cortadas, separadas, ¿verdad? Para ti y para tu pueblo. Esas 70 semanas terminaron allí. ¿Y qué sucedió? El evangelio salió. Ahora no solamente era para ellos y para que ellos los enseñaran, sino que ahora iba a explotar por todo el mundo, a todos los gentiles. Entre ellos entramos ustedes y yo. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Que con el apedreamiento de Esteban comenzó una gran persecución. Y a causa de eso, todos los que estaban en Jerusalén, que ya habían escuchado a los apóstoles que les contaban y les enseñaban lo que Cristo les había enseñado y les había dicho, y chequeando todas las profecías y viendo cómo allá estaban las profecías en Isaías, en Jeremías, en Esdras, en Joel, Amós, Oseas, todos ellos hablaban, mostrándoles todo eso y ellos aprendiendo. Sabían esas, pero no sabían qué significaba que era Cristo Jesús el que había sido muerto en Jerusalén, crucificado, que todo eso se refería a él. Ahora, con el apedreamiento de Esteban, salen todos porque la persecución estalla y van a diferentes ciudades, diferentes pueblos, diferentes naciones, y con ellos llevan la semilla del evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quedan entonces 1810 años para completar los 2300 de los cuales se habían sacado esas 70 semanas. Espero que estemos entendiendo y que el Espíritu Santo haya tenido completo espacio en nuestras mentes para enseñarnos. Nos lleva hasta el año 1844 después de Cristo. ¿Qué cosa iba a suceder allí? Bueno, ¿qué fue lo que escuchó? Daniel dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado.
Esto también tiene que ver con el comienzo del juicio. No hablamos mucho de esto porque vamos a hablar más, pero sí podemos saber lo siguiente. En Primera de Pedro 4:17, y Primera de Pedro está bien cerca del libro de Apocalipsis. Pueden irse para allá. Si lo encuentran, si no, escríbanlo para que lo estudien después. Primera de Pedro 4:17, está antes de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Pedro 4:17 dice allí: porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Quiere decir de los seguidores de Dios, los que se llaman cristianos, ¿verdad? Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que está Pedro y los demás discípulos también están todos a sabiendas de que hay un juicio que viene. Y él habla aquí de esto. Y más que eso, en el libro de Apocalipsis. Por favor, vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a ver allí el versículo 7. Apocalipsis 14:7. Lo voy a poner en la pantalla, pero por favor, léanlo de sus Biblias para que lo subrayen, le pongan un círculo, lo que quieran, porque esto es muy importante. Dice, comienza, aquí solamente puse diciendo en alta voz, pero dice que vio un ángel que venía volando por medio del cielo y diciendo en alta voz, y dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad, subrayen adorad. Esto tiene que ver con la adoración, tiene que ver con ¿a quién le estamos rindiendo culto? El mundo está tan confundido. El enemigo ha tenido éxito en confundir a las personas. Es más, en torcer y retorcer las enseñanzas de la misma Biblia. De manera que las personas creen que están creyendo en lo correcto y luego se dan cuenta, oh no, dice eso, sí, pero no quiere decir eso, ese no es el significado. Y nos hemos olvidado del día sábado, el día de Dios. Bueno, y adorar a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y ya nos hemos aprendido de memoria uno de los mandamientos, el cuarto, que dice, ¿cómo? Recordar, acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. Y al final del cuarto mandamiento, no lo voy a repetir todo porque el tiempo se nos está pasando aquí, pero ¿qué dice? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Estas palabras que vemos aquí, después de donde nos dice que debemos adorar ¿a quién? Aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está citando, está poniendo allí casi todas las palabras igualitas que dicen en el cuarto mandamiento, donde nos recuerda el día sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado, el día de reposo, y lo santificó, lo hizo santo. Nosotros no podemos hacer un día santo, ni una persona santa, ni nada santo, porque no somos santos. Solo Dios lo hizo. ¿Qué dice también en el Apocalipsis, en el mismo capítulo, pero en el versículo 12? Apocalipsis 14:12, y allí lo tenemos también en la pantalla. Dice, aquí está la paciencia de los santos, o sea, la perseverancia de los santos, que a pesar de toda la maldad, de toda la iniquidad, a pesar de todos los engaños que se han enseñado, que se han traído en nombre de las Escrituras, aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están, ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué más guardan? La fe de Jesús. Con esto culmina el repaso del capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel.
La próxima semana entonces nos enfocaremos en la última parte aquí, en cuanto al santuario, a la purificación del santuario. No quería ponerlo junto con esto porque si no hubiéramos estado aquí mucho más tiempo, y es también mucho más material que para algunos de ustedes que no lo hayan escuchado. Es como tomar agua de uno de esos lugares donde abren el agua para los incendios, ¿verdad? No se puede tomar agua de tanta que viene con tanta fuerza. Entonces, para todos nosotros, este repaso, para que tengamos las cosas bien claras y sigan repasando individualmente también, porque el Espíritu Santo tiene una manera de enseñarnos individualmente lo que necesitamos, porque Dios nos lo ha dado para eso. Entonces, la próxima semana, con el favor de Dios, estudiaremos lo de la limpieza del santuario, la purificación del santuario. Les invito entonces ahora para que nos postremos de rodillas para orar. Bendito y amante Padre Celestial, qué Padre tan amoroso, bondadoso, paciente y bueno eres con cada uno de tus hijos. Y tus hijos son toda la humanidad. Habrán algunos que no te escuchan, Señor. Pero por ellos sufre tu corazón. Te pedimos, Señor, que a medida que tu palabra se abre ante nuestros ojos, no solamente los ojos de la cara, sino los ojos de nuestra mente, que nosotros no seamos rebeldes. Que no vayamos a ser como el pueblo de Israel, que se rebelaban contra ti y hacían lo que querían y como querían. Señor, que tengamos corazones dispuestos, corazones que están suaves, derretidos hacia ti, para que tú nos puedas moldear a la forma que tú necesitas moldearnos, porque quieres que seamos ciudadanos del reino celestial, para que vivamos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por esta información. Y te pedimos que ahora nos ayudes a entender que estamos viviendo precisamente durante la hora de la purificación del santuario. Ayúdanos para que te permitamos que lo hagas en nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén.